Muy buenos días, apreciados hermanos. Que Dios los bendiga ricamente. En el mes de septiembre, desde la primera semana de septiembre, esta congregación se dedicó a salir a predicar el evangelio en nuestros alrededores. Yo pienso que repartimos por lo menos 1000 volantes. Creo que entregamos por lo menos 300 Biblias. Hicimos una campaña masiva en los puntos estratégicos de estas comunidades. Cientos de personas recibieron una invitación, ¿verdad? ¿Cuántas de esas personas llegaron? 0. Sí tuvimos visitantes, pero los visitantes que llegaron no fueron esas personas extrañas, desconocidas. Fueron invitados vecinos de algunos de nuestros hermanos que llegaron aquí. Hicimos un trabajo bien hecho evangelizando, invitando, sí. Hablamos con las personas. Entregamos estas volantes muy bien diseñadas con un mensaje de la palabra de Dios claro, una cápsula espiritual, una cápsula bíblica. La entregamos, hablamos. Por las redes sociales también se hizo un gran trabajo en la invitación. Pero la gente no acudió. En este mes hemos estado reflexionando en las clases los jueves y en los mensajes los domingos sobre la realidad del demonio, sobre la realidad de Satanás y de los demonios. Son seres reales. El objetivo de este servidor al preparar y presentar estas clases es levantar la conciencia de cada uno de nosotros de esta realidad espiritual. Y es que vivimos sumidos en el materialismo. Vivimos en este mundo absorbidos por esta sociedad que se nos olvida la realidad de la guerra espiritual. Y nosotros hicimos un trabajo excelente, evangelizando, invitando. Se hizo el trabajo todo el mes de septiembre. Pero el enemigo está detrás, impidiendo que las personas escuchen el evangelio. Inclusive en nuestra propia congregación. No nos sorprendamos que hay mucha interferencia en nuestra mente para que no nos enfoquemos en la palabra de Dios. Y quiero decirles, la Iglesia de Cristo, la institución llamada Iglesia de Cristo, tiene por lo menos 6 énfasis teológicos que son característicos propios de la Iglesia de Cristo. Dentro de esas 6 énfasis teológicos bíblicos está el enseñar la palabra de Dios. Nosotros nos preocupamos por explicar, por definir lo que es el pasaje bíblico que usamos en nuestras clases y en nuestros sermones. Es una característica en la Iglesia de Cristo. Enseñamos, no estamos
repitiendo eslogans en todo un sermón, repitiendo frases y eslogans. Estamos explicando la palabra de Dios. Cuando decimos vamos a estudiar la Biblia, estudiamos la Biblia. De verdad. Definimos, explicamos, ampliamos, ilustramos para que el mensaje llegue con claridad. Esa es una de nuestras cualidades. Y si usted no sabía, pues sea consciente que es característico, es un sello de Iglesia de Cristo. Estudiar la Biblia. Pero nosotros sabemos que el enemigo está impidiendo que los miembros se concentren y escuchen y entiendan la palabra de Dios. Es una realidad. Yo he tenido en un par de ocasiones pesadillas reales, muy reales, en las que estoy combatiendo contra el enemigo en el sueño, en la pesadilla. Y cuando me he despertado, mi corazón late, pero aceleradamente. Muy horrible, pero algo espantoso. E inmediatamente me pongo a orar. Y luego conciliar después el sueño. Una vez, solo una vez, estuve en casa de una familia donde en mi experiencia, y quiero que lo entiendan, para mí, allí en esa casa había una presencia demoníaca. Nunca he vuelto a sentir algo semejante en otro hogar, en otra casa. Y he salido a predicar y he entrado a casas de desconocidos. Pero esa tarde entré a esta casa y por una razón inexplicable para mí sentí una profunda tristeza y ganas de llorar. Eso es lo que yo sentí. No sentí miedo. Sentí tristeza inexplicable. ¿Por qué yo sentí tristeza en esa casa? Yo llegué a visitar a una familia. Ellos tenían la televisión y estaban viendo un programa. Era una tarde. Un programa familiar, supuestamente. Pero yo sentí tristeza y yo quería hablarles, pero no me salían las palabras. Entonces les dije si me podían permitir usar el baño. Yo no tenía que ir al baño. Pero esa fue la única idea que se me ocurrió para orar. Entré al baño y empecé a orar. Y tenía ganas de llorar. No había ninguna razón para que yo me sintiera así. En esa casa no había nadie enfermo. Oré en el baño. Pedí que el Señor me diera las palabras para hablar. Salí y les dije, ¿pueden ustedes apagar un momento la televisión, por favor? Y lo hicieron. Y les soy honesto, yo no me acuerdo qué fue lo que les dije. Absolutamente no tengo ni la mínima idea qué fue lo que les dije de la palabra de Dios. Pero sí recuerdo, y eso ocurrió hace muchos años, sí recuerdo lo que yo sentí en esa casa. Lo tengo fresco en la memoria. Amados hermanos, yo espero que a estas alturas ese mensaje que he estado tratando de llevar en las clases y los domingos haya calado en sus corazones y haya levantado la conciencia de que estamos en una guerra espiritual real.
estamos peleando contra demonios, seres espirituales reales. Eso no es cuestión de la antigüedad. Y el diablo ha hecho un trabajo muy bueno poniendo ideas incorrectas en la gente. Algunos piensan que el diablo está en el infierno. El diablo no está en el infierno. Será echado al infierno. Eso dice la Escritura en el juicio final. Pero el diablo no está en el infierno. Hay muchas ideas incorrectas. Y aún dentro de nosotros y dentro de algunos de ustedes hay supersticiones. Y la superstición es del diablo. ¿Qué es la superstición? Creer, atribuirle poder a objetos o a cosas, como por ejemplo una oración impresa en una tarjeta. Esa es la oración poderosa y la ando en la billetera. O el mal de ojo. Y el bebé le ponen una pulserita roja para evitar el mal de ojo. Eso es del diablo. Y he visto a hermanos en el mundo evangélico, hay mucha superstición ahora. Y la palabra de Dios dice que la guerra espiritual no se libra con armas carnales. Hay mucha superstición. Abrir la Biblia en el determinado salmo, porque ese salmo es poderoso y me va a librar. ¿Quién ha dicho eso? Usted puede abrir la Biblia en todos los salmos que quiera, pero tener la Biblia abierta en un salmo no le va a hacer nada. Y puede llenar su casa de todas las Biblias y eso no va a hacer nada. Olvídense de esas piedras mágicas, de ese crucifijo, del agua bendita. Esas son supersticiones. Eso no es de Dios. Sí, estamos en una guerra espiritual. Es real. Comparto con ustedes Segunda de Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo, explicando sobre su ministerio, dice desde el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí el apóstol Pablo está hablando de su ministerio. Y dice en el versículo 3 que si nuestro evangelio está
aún encubierto. Entre los que se pierde está encubierto. Y eso me sorprende, ese versículo. Tratemos de entender este pasaje, hermanos. El apóstol Pablo era un excelente orador, un hombre que tenía amplios conocimientos de la palabra de Dios y tenía el Espíritu Santo que le revelaba y lo usaba. Pero Pablo dice que su enseñanza, la predicación del evangelio, no había alcanzado a todas las personas a las que él les había hablado. ¿Por qué? Pablo hacía todo el esfuerzo para que el evangelio fuese claramente expuesto. Él explicaba y hablaba con amplitud y con profundidad para que todos sus oyentes comprendieran el evangelio. Pero al final no todos comprendieron el evangelio cuando Pablo lo expresaba. ¿Por qué? Es decir, que si nosotros ahora, hoy, en este momento, por razón de obra de Dios, apareciera el apóstol Pablo y predicara el evangelio, o el mismísimo Jesucristo llegase aquí a hablar el evangelio, no todos creerían el evangelio salido de labios de Pablo o del mismo Jesús. Eso es así. ¿Por qué? ¿Por qué hay dureza de corazón? En el versículo 4 el apóstol explica y dice, no, yo lo hice apretando este. Okay. Fue mi culpa. Y vamos a explicar algunas frases de estos pasajes. Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este mundo. El apóstol se refiere indudablemente allí a Satanás. ¿Y por qué sabemos que Pablo está hablando allí de Satanás, el Dios de este mundo? Y noten ahí que los traductores traducen o escriben Dios en minúscula, dando a entender que no se refiere a Dios, el único, el santo, el creador. Y hay pasajes bíblicos que corroboran que Satanás es el Dios de este mundo. Y escuchen esto, no porque Dios le haya dado ese título. Satanás es el Dios de este mundo de facto, de hecho. Jesús dice en el Evangelio de Juan 12:31, y hay dos pasajes más allí en el Evangelio de Juan donde se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Es Jesús el que usa esa calificativo, el príncipe de este mundo. Y luego entonces el apóstol Pablo en Efesios 2:2 le llama el príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás, el diablo, Lucifer, Belial, la serpiente antigua. Y primera de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. Así dice categóricamente Juan en primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Habla del pueblo de Dios, los redimidos con la sangre del Cordero, la iglesia del Señor. Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Esta frase no significa
que están poseídos por el diablo. Posesión demoníaca es una cosa. Estar bajo la influencia espiritual del maligno es otra. Y el mundo entero está bajo el maligno. Hay una fuerza espiritual controlando este mundo. Y ya hemos explicado que mundo aquí no se refiere al cosmos, el planeta Tierra. No está hablando del reino animal, el reino vegetal, está hablando de las personas. Y es también importante en esta comprensión de la palabra de Dios sobre Satanás. Sabemos que él no es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Satanás está limitado con el tiempo. Sin embargo, él tiene presencia a través de los demonios que están distribuidos por toda la tierra. Satanás no es omnisciente, solo Dios conoce todo. Satanás ignora los planes de Dios. Imagínense que tanto ignora los planes de Dios que él contribuyó a la muerte de Jesucristo sin saber que con la muerte de Cristo era su destrucción. Y entonces Pablo dice, el Dios de este mundo, él tiene gran poder. Job 1:7, tenemos este diálogo entre Jehová, Dios y Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces él anda inspeccionando el mundo. Es toda una organización diabólica donde él tiene demonios asentados en cada país, en cada región del mundo. Eso es real, hermanos. No estoy hablando de una película de ficción. Es realidad. Pero también mientras estudiaba este pasaje y este tema, me puse a analizar lo que el Satanás le dijo al Señor Jesús cuando lo tentó en el desierto. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11 habla de la tentación, 3 tentaciones de Satanás, el mismísimo en persona con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo y sus glorias? Y le dijo, todo esto es mío y te lo voy a dar si me adoras, si te postras ante mí. ¿Se acuerdan? Pues allí, como siempre, escuchen bien esto. Jesús dice que él es, Satanás es mentiroso y padre de mentira. Él nunca dice nada que es verdad. Y cuando él le dice, le mostró los reinos y la gloria de los reinos, todo esto es mío y te lo voy a dar. Y eso no es cierto. Es mentiroso. Dios pone reyes y quita reyes. ¿No lo dice la Biblia? No es Satanás. Mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién lo dijo? Dios. Y entonces estaba fanfarroneando Satanás con Jesús y le dice, todo esto es mío. Te lo voy a dar. Sí tiene control sobre la mente, sobre la vida, sobre el corazón de las personas que rechazan a Dios. Eso sí es cierto. Continuamos con nuestro estudio. Satanás tiene un propósito, es lo que dice allí en este texto que estamos leyendo. Segunda de Corintios 4:4. Hermanos, solo la palabra de Dios tiene poder para producir fe en nosotros.
Y eso es lo que estamos estudiando ahora, la palabra de Dios, comprendiendo qué significó y qué significa para nosotros. Dentro de los 6 énfasis teológicos que son característicos de la Iglesia de Cristo, está la hermenéutica. Seguimos un plan de hermenéutica para comprender la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Y dice el texto que su propósito de Satanás, el Dios de este mundo, es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio del Cristo glorioso. Y créanme, hermanos, Satanás es persistente. Satanás insiste y no va a dejar hasta lograr su propósito. Su tarea es impedir que la gente comprenda la verdad divina. Y va a obstaculizar y va a hacer de todo para que usted y todas las personas comprendan la palabra de Dios. Cada vez que se abre las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, el diablo va a hacer interferencia en su mente para impedir que su mente quede con fruto, el fruto de la palabra de Dios, que la comprenda. Pero es obra del Espíritu Santo iluminar la mente de todas las personas. Cuando iniciamos el estudio bíblico, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que cada vez que abrimos las Escrituras, alumbre el entendimiento de los oyentes y de los lectores de la palabra de Dios. Seguimos aquí. En 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Este mundo. Y ya hemos explicado que en el lenguaje de Pablo, el mundo, y en el lenguaje del apóstol Juan también, que lo emplea en 1 de Juan capítulo 2, mundo se refiere a las personas que deciden rechazar a Dios. La gente saca a Dios de sus vidas. Es un acto deliberado de las personas. La gente dice, no quiero a Dios en mi vida. Pero ¿saben qué? ¿Por qué la superstición es más fácil que la obediencia a Dios? Porque esa oración poderosa que yo llevo en mi billetera no va a demandar obediencia de mi vida. Esa oración yo la uso, esa pulsera que irradia poder me sirve, entre comillas, pero no me demanda nada. ¿Sí me están siguiendo? Pero aquí Pablo dice, el Dios de este mundo, no del mundo venidero, y es de este mundo, porque la gente rechaza a Dios, y la gente rechaza a Dios, y en segundo lugar, la gente adopta sus propios estilos de vida, sus propios criterios, sus propias formas de pensar. La gente quiere mandar en su propia vida, y no es del hombre el gobernar sus pasos y el ordenar su vida. Cuando el hombre tiene todo y el absoluto control de su vida es un desastre. Este mundo es la gente que rechaza la palabra de Dios. Continuamos. Dice, cegó el entendimiento. No hemos salido de 2 Corintios 4:4.
cegó el entendimiento de los incrédulos. Y notamos aquí el tiempo gramatical en el que expresa la palabra. Cegó. Habla de un acto en el pasado, pero eso no indica que él no continúe cegando el entendimiento. Ahora, cualquiera puede decir, ok, entonces, ¿por qué Dios me va a condenar si yo estoy ciego? Nadie es culpable por no poder ver. Yo estoy ciego. El maligno me cegó. Nadie se va a justificar. ¿Saben? Porque la palabra de Dios dice que él cegó a los incrédulos. Es decir, primero la gente toma en su decisión personal de no querer obedecer al evangelio, de no querer oír a Dios. Es una decisión individual. Las personas hacen uso de su voluntad y no quieren oír. Y una vez que las personas rechazan, entonces el diablo completa la obra cegando. Lo que dice el Señor aquí, el Evangelio de Juan, creo que es Jesús en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ustedes están leyendo bien y están concentrados en la palabra de Dios. Aquí dice que la luz vino a este mundo, Jesucristo. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Es decir, que si Jesús viene hoy a hablar el evangelio, el resultado va a ser el mismo. Nosotros podemos traer el mejor pintor y pedirle que plasme lo horrible que es el pecado, lo terrible que es el juicio de Dios, que lo plasme de tal manera que impacte en la gente, pero la gente no va a ser impactada, porque hay una determinación de no querer a Dios en su vida. Los incrédulos. Los eruditos en Biblia coinciden que allí, cuando Pablo dice cegó el entendimiento de los incrédulos, él tiene en mente a un grupo, a un segmento de la población. Cuando él dice los incrédulos. Y entonces este es el análisis que hacen. El apóstol Pablo en sus escritos usa 16 veces la palabra incrédulos. De esas 16 veces que él escribe en sus cartas, 14 veces aparecen en las cartas a los Corintios. Y esas 14 menciones de la palabra incrédulo, él se refiere a los paganos. Pablo dice aquí en 2 Corintios 4:4 que el mundo pagano, no está poniendo allí a los judíos, fueron oscurecidos por el Dios de este mundo. Eso no indica que los judíos no hayan sido también endurecidos en su corazón. El profeta Isaías habla de que como un acto judicial de Dios,
él también abandona a los judíos para que oigan y no entiendan, vean y no perciban. Ellos también, como un acto judicial de Dios, ellos dicen: no queremos a Dios, los judíos. Entonces Dios los abandona. Y también rechazan el evangelio. Aquí creo que aquí en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo, él dice en el versículo 14, 2 Corintios 3:14, habla aquí Pablo de los judíos, y estoy tratando de explicar por qué se piensa que aquí en el versículo 4, 2 Corintios 4:4, los incrédulos habla del mundo pagano, pero que también los judíos estaban endurecidos en su corazón. Dice 2 Corintios 3:14, pero ellos se negaron a entender esto. Ellos son los judíos aquí en este texto. 2 Corintios 3:14, pero ellos se negaron a entender esto, y todavía ahora cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Los judíos se han resistido a la gracia que Dios les dio y se han negado a ceder a las evidencias que prueban ampliamente que Jesús es el Mesías, y por lo tanto sus ojos se oscurecieron judicialmente, como lo dijo el profeta Isaías. El plan del diablo es mantener a los hombres en la ignorancia. Y cuando no puede mantener la luz del evangelio de Cristo lejos del mundo, no escatima esfuerzos para que los hombres se opongan al evangelio. Entonces vemos, el diablo está trabajando para que el evangelio no llegue a la gente. Nosotros salimos a invitar todo el mes de septiembre, y el diablo está trabajando para que el evangelio no penetre en el corazón. Pero cuando no puede evitar que la iglesia predique el evangelio, entonces va a poner obstáculos contra la iglesia y va a ir contra la iglesia. Cuando nosotros salimos a compartir el evangelio, cada equipo que iba a compartir el evangelio, como lo estuvimos haciendo, estamos invadiendo territorio del diablo. Deseo, congregación, hermanos, que seamos conscientes de eso. Miren, la próxima vez que salga usted a compartir el evangelio, vaya con esto en su mente: voy a invadir territorio del maligno. Llevo el evangelio, voy a hablar de Jesucristo, del amor de Dios, de la salvación. Voy a hablar del pecado y del juicio de Dios. Y estoy entrando a territorio del maligno. Llevemos esa conciencia. Y entonces dice en los versículos 6 y 7, 2 Corintios capítulo 4, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero explicar estos dos versículos, hermanos. Primero el versículo 6. Aquí en el versículo 6 hay un paralelismo. En este versículo hay un paralelismo con Génesis 1:3. Antes de leer el texto que tengo aquí de Hechos 26:18, antes de leer ese texto que tengo aquí, que estoy compartiendo, cuando Pablo habla de la luz del evangelio, que así como Dios hizo que de las tinieblas saliera la luz, él habla de Génesis 1:3. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y dice en el 3, Génesis 1:3, y dijo Dios: sea la luz. El primer acto de la creación de Dios fue hacer la luz, y luego continúa con otros actos de creación hasta culminar en el día sexto con la creación del hombre. Eso dice Génesis 1, ¿verdad? El primer acto, la primera orden que Dios da en la creación es que sea la luz. Y ahora Dios está creando un nuevo mundo. Él está creando una nueva creación espiritual. Y en su primer acto, en su primera orden, es que haya luz en el corazón lleno de tinieblas. ¿Y cómo va a haber la luz en nuestro corazón? ¿Cómo se va a iluminar el corazón de la gente? Con el evangelio. La luz gloriosa del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio habla del amor de Dios por nosotros, que somos impíos, pecadores, rebeldes. El amor de Dios mostrado en su Hijo, el cual voluntariamente ocupó nuestro lugar, recibiendo el castigo divino por nuestros pecados, y a través de ese acto en la cruz, la muerte de Cristo, la sangre que Cristo derramó, nosotros podemos recibir perdón de todos nuestros pecados, podemos recibir reconciliación con Dios y tenemos esperanza de la vida eterna. Dios quiere darnos luz en el corazón, quiere iluminarnos con la verdad en este mundo lleno de tinieblas. Y lo único que ilumina el corazón es el evangelio, el glorioso evangelio de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo persiguió a la iglesia, Pablo estaba en tinieblas, tiniebla espiritual. Y él vio la luz, dice Hechos capítulo 9. Recuerden, él iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia. Y al mediodía, con ese potente sol, hubo una luz brillante. Esa luz celestial sobrepasó la luz del sol a pleno mediodía. Pablo vio la luz. Su corazón fue iluminado. Jesucristo le habló y él obedeció. Él fue bautizado, Hechos 22:16. Ananías, que fue a orar por él, después de orar por Pablo y que Pablo recobró la vista, Ananías le dijo, según Pablo, cuando él cuenta su testimonio en Hechos 22:16,
Ananías le dijo: y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo vio la luz, pero también recibió la comisión de llevar el evangelio. Y ese es el texto que tenemos compartiendo en pantalla, Hechos 26:16. En una otra ocasión, Pablo está compartiendo su testimonio, hablando de su conversión. Y Jesús le dijo para que abra sus ojos a Ananías, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. No, perdón, Pablo recibiendo la orden aquí, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la orden y nosotros tenemos esa orden. Por eso salimos a predicar el evangelio. Porque nosotros, hermanos, tenemos la gran comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la razón de ser de la iglesia. Es lo que nos identifica. Salir a predicar el evangelio, hablar de Jesucristo, hablar de su muerte. Y concluye el apóstol en 2 de Corintios capítulo 4 en el versículo 7 diciendo que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro que Dios ha puesto en vasos de barro, ¿cuál es? El evangelio. Y los vasos de barro, ¿quiénes son? Nosotros. Dios ha puesto el tesoro del evangelio, la luz, la verdad, no en vasijas de plata, sino en vasos de barro. Y esto es algo extraordinario. Por eso Dios nos sorprende. Por eso Dios es maravilloso. Dios es extraordinario. Hace cosas que a nadie se le ocurriría. Tienes un tesoro, lo más valioso. Costó la sangre de Jesucristo, la salvación del mundo, las buenas noticias. ¿Y dónde las depositas? En un vaso de barro, con grietas, astillado, rajado. Ese soy yo. Imperfecto. No hay brillo por fuera. No hay nada majestuoso. No hay nada extraordinario en ese vaso de barro. Dios nos ha dado un gran privilegio. Yo no sé si ustedes son conscientes. Yo no sé si ustedes valorizan cada vez que vamos a hablar de la palabra de Dios. Es un honor y un privilegio. ¿Por qué? Piensen en esto, hermanos. Dios pudo haber enviado a los ángeles. ¿Por qué no ha enviado Dios a los ángeles a predicar el evangelio? Yo quisiera que los ángeles vinieran. El ángel de menor rango en el cielo es superior a cualquiera de nuestros grandes cerebros y de nuestras grandes mentes iluminadas. Ningún ser humano se compara a los ángeles. Fuimos hechos inferiores a los ángeles en poder, en conocimiento. Pero Dios no manda a los ángeles. Dios no está enviando ni va a enviar a los ángeles
a predicar el evangelio aquí en Panamá Oeste ni en ninguna parte del mundo. Dios nos ha enviado a nosotros con la luz del evangelio. Piensa en esto. Cuando usted está predicando y sale a predicar, piense, está llevando una antorcha, un foco, una luz brillante. Es la luz del evangelio. Fíjense, para que sintamos cuán privilegiados somos, iglesia, de predicar el evangelio. Dios pudo haber enviado a los cerebros, a los superdotados de este mundo, porque sí los hay. Tenemos un avance en tecnología. En los últimos 100 años, la humanidad ha avanzado en conocimientos más que en los últimos 1000 años. Y hay gente sabia en este mundo. Pero Dios no ha enviado a los sabios. Dios no ha enviado a los Newton, a los Einstein. Dios no ha enviado a ninguno de los cerebros de la humanidad. Nos ha enviado a nosotros. Cuando Jesucristo vino, el Hijo de Dios vino, llamó así a los que él quiso, a los apóstoles. ¿A quiénes escogió? A pescadores. Gente sin ningún conocimiento. No tenían ninguna preparación académica. Los marginados. Cuando quiso que el evangelio entrara a una ciudad de samaritanos, no fue a preguntar quién es el maestro del pueblo, quién es el principal de este pueblo, para que se convierta y le hable a su comunidad. Le habló a una mujer que había tenido múltiples matrimonios. Era un fracaso en su vida. Y en la sociedad la tenían señalada y marcada. Era una mujer relegada. Nadie se juntaba con ella. Por eso ella salió a mediodía a buscar agua. Las mujeres del pueblo salen en la tarde y es un evento social. Pero esa mujer estaba señalada como la basura de la ciudad. Y Cristo le habló del evangelio. Yo no le habría hablado a ella. Pero el Señor le habló a ella. Y otra vez, el Señor, nuestro Dios, nos sorprende. ¡Qué extraordinario! ¿A quién se le habría ocurrido? Voy a llevar el evangelio a esta ciudad, pero voy a tomar a la peor persona de esta ciudad. Solo a Dios se le ocurrió eso. Y ha puesto este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro. Qué privilegio nos ha dado Dios. Pedro, guarda tu espada. ¿No crees que si yo quisiera, no pediría a mi Padre que envíe una legión de ángeles? Qué extraordinario. Aquí estamos, hombres y mujeres pecadores. Yo soy el primero. Peleando en una guerra espiritual contra fuerzas poderosas. Y muchas veces estamos en la luna, ni sabemos, ignoramos y no somos conscientes
de que hay demonios peleando por nuestras almas? ¿Cuántos demonios han estado peleando por esta iglesia? Hablo de demonios reales en el mundo espiritual. ¿Cuántos han estado peleando por mi alma, por usted? En una guerra real. Todos los días. Pero el Señor nos sostiene. El poder y la gloria es de Él, no de nosotros. El Dios de este mundo está peleando contra el evangelio. No te sorprendas que nadie vino. Si usted se sorprendió que de esas 1,000 personas que contactamos, nadie vino, pues usted no ha entendido lo de la guerra espiritual. No te desanimes. ¿Por qué me voy a desanimar? Esa es obra de Dios, no es obra mía. La evangelización es un proyecto de Dios, no es mío. Esta iglesia no es mía, es de Dios. No me pertenece a mí. El proyecto de la salvación de las almas es de Dios, es responsabilidad de Dios. No es mi responsabilidad que las almas se conviertan. Mi responsabilidad es predicar y predicar bien. Presentar el evangelio de una manera clara. Eso es todo. Cada persona es responsable y será responsable delante de Dios. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. El diablo contra el evangelio. Eso es lo que estamos viendo. Que se convierta un alma, una sola alma. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Uno. Es un triunfo. Y por eso la iglesia no solamente debe estar lista para salir a predicar. También la iglesia debe estar lista para conservar las almas. Porque la obra no termina cuando una persona se convierte. Empieza el trabajo de la iglesia. Iglesia. Escuchen. Todos los miembros son responsables de la obra